nuevo episodio de Contraliteratura. Hoy día vamos a conversar sobre un autor muy importante, un escritor argentino, que yo considero al menos que es probablemente el intelectual más importante vivo hoy en día en Sudamérica, y al cual hay que ponerle ojo porque lo que él propone abarca muchos ámbitos del saber. Así que, sin mucho preámbulo, vamos a hablar hoy día sobre Ángel Fareta. Yo tengo al menos tres libros de él. Eh, Otra vez bajo Tauro, que es un libro de poesía. Dominio eminente, que es un libro que abarca parte de su teoría sobre el cine y que a la vez desarrolla y expande lo que él propone en el libro que yo hoy día voy a abarcar, que es el libro del concepto del cine, que a mí me parece que es su libro fundamental. Primero les comento que Ángel Fareta nació en el año 1953 en la ciudad de Buenos Aires, el simbólico día del 21 de abril. Simbólico porque es importante destacar, ya que a él mismo le gusta destacarlo en su biografía, que es el día del aniversario de la fundación de Roma. Y esto no es solamente un dato anecdótico para la trivia, sino que es bueno entender que destacamos este detalle porque a la vez él trabaja con el concepto de tradición, que es un concepto que si nosotros nos vamos en el tiempo hacia el pasado, vamos a ver que en Roma se condensa de cierto modo esa tradición, de la cual él sigue hablando 2000 años después, 2700 años después. Bien, entonces yo lo que quiero hacer es explicar más o menos los conceptos principales del concepto del cine. A mi entender, comenzó, confieso, que la lectura del concepto del cine a mí me parece una lectura de largo aliento, en el sentido de que nos exige como lectores estudiar otros ámbitos y no solamente quedarnos con el texto mismo. Ojalá incluso hacerlo viendo películas. El libro está lleno de detalles, lleno de corolarios, lleno de notas al final del libro, todo precisamente puesto en su lugar, ¿ya? Así que no es un exceso en ningún caso. En todo momento vamos a ver que se elabora una especie de sistema en lo que se está proponiendo. Voy a ser bien cuidadoso, sobre todo porque el maestro se preocupa mucho de escribir estas cosas en torno a lo que él piensa. Hay una entrevista en la que él comenta que él no solo no piensa lo que escribe, sino que lo ha pensado mucho antes de escribirlo. Ya no es solamente el acto de sentarse, pensarlo y escribir, sino que es algo que él ha meditado y estudiado y que viene pensando hace 40 años y que se termina condensando en el concepto del cine, que es un libro que se publicó en el año 2005, tengo entendido por primera vez. Yo tengo la edición del año 2021, que es la tercera, corregida y ampliada, y me parece que va en la quinta, corregida y ampliada. De cierto modo, Ángel Fareta no es un autor de gran cantidad de textos, pero sí esos textos que ha publicado los ha ido ampliando y corrigiendo. Es un hombre que realmente su labor intelectual es una labor de corrección y de trabajo constante. Bien, entonces, el concepto del cine. Pensar es dividirse. Entendamos la noción básica de lo que Ángel Fareta comprende como el desarrollo del pensamiento. Y aquí tenemos que partir por una idea fundamental. Ángel Fareta nos dice que todo concepto es polémico. Por ende, todo concepto se va a estar siempre oponiendo a otra idea, aunque nosotros lo desconozcamos. Eso es lo que él trata de hacer al momento de proponer su teoría del cine. Dice a lato sensu que teniendo una gran variedad y a disposición nuestra de obras artísticas, audiovisuales que llamamos cine, no todas lo son. Son películas, pero no todas son lo que él define como cine. ¿Ok? Entonces,
Lo primero que él nos comenta es que hay que comprender el origen histórico del cine, lo que a su vez nos permite diferenciar el concepto de cine del de cinematógrafo. ¿Cómo tenemos que entender? El cinematógrafo es el aparataje mecánico que sirve de sustento para la grabación de una película en un celuloide. Esta es la creación de Auguste y Louis Lumière, que ustedes podrán encontrar en internet las grabaciones que ellos hicieron, que son grabaciones de gente saliendo de la fábrica Lumière, grabaciones de la casa de los Lumière, almorzando, alguna que otra idea, un poquito adelantando la narrativa en el cine, cosas bien cotidianas. Ángel Fareta interpreta esto como una especie de expansión o extensión del pensar materialista. Entendamos, los Lumière son personas de la alta burguesía francesa. El invento que ellos tienen lo desarrollan en torno del mostrar esa burguesía. Y la burguesía, según nosotros lo entendemos por cómo lo plantea Charles Baudelaire, es el pensar bajamente. Y pensar bajamente es pensar materialmente. O sea, yo soy burgués en tanto lo material está por sobre lo trascendental o lo espiritual o lo interior. Por ende, hasta ahí hablamos del cinematógrafo. Es el objeto material, el aparataje material, con el cual se graba a la vez la materialidad. Después de los Lumière aparece alguien que es considerado un pionero, ¿cierto? Y un genio para algunas personas, no para Ángel Fareta, que es Georges Méliès. ¿Qué es lo que hace Georges Méliès? Él integra una narrativa en torno de lo que graba con el cinematógrafo o lo que graba con este aparato. Si ustedes ven la más famosa historia grabada por él, que es el viaje a la luna, van a notar dos detalles esenciales aquí que Ángel Fareta destaca. Primero, hay un solo plano de grabación, que es frente a la acción misma, donde vemos a los personajes entrar y salir por los costados. Y además, nosotros como espectadores vamos siguiendo al mismo tiempo de la acción lo que hacen los personajes. No hay un pasado que se nos muestre o un futuro que se nos muestre. Nosotros sabemos como espectadores lo mismo que los personajes saben a medida que avanza la historia. Esas dos características hacen concluir a Ángel Fareta que lo que Georges Méliès hace en realidad es grabar teatro. Si nosotros vamos al teatro sin grabar, vamos a ver que estamos al mismo tiempo viendo la acción tal como la ven los personajes. Y eso es lo que hace Georges Méliès, con la diferencia de que lo graba. Por ende, él todavía no hace algo distinto de lo que se hace en el teatro, solamente que graba el teatro. Un solo plano y toma fija, y el espectador ve lo mismo que los personajes. Para Ángel Fareta eso todavía no es cine. Entendamos, no es cine el sentarse a ver una grabación de algo. Eso es lo primero. Segundo, no es cine si los personajes ingresan y salen por el costado, igual que en el teatro. Entonces ese sería el origen histórico del cinematógrafo. Y el cine como tal aparece gracias a la creación de un genio, al cual Ángel Fareta define como un genio, que es D. W. Griffith, estadounidense. Él sería el inventor del cine según la teoría faretiana. Este director va mucho más allá de la forma en el narrar. Nos cuenta historias, pero, y aquí está un detalle fundamental, hace partícipe al espectador de la labor de completar lo que se está contando en la pantalla. Hace necesario al espectador para la comprensión de la historia. Eso no lo hace Méliès. Entonces, la diferencia entre cine y cinematógrafo históricamente o inicialmente está en dos detalles. Primero,
el cine no es teatro grabado. Segundo, el cine requiere un espectador activo para completar lo que se está contando. Luego de esto podemos pasar a una conceptualización bien importante que hace Ángel Fareta, que es la heurística del cine. La heurística del cine está conformada por una triada de elementos. Recordemos que debemos entender la heurística como un conjunto de reglas o un método empírico con el cual se graba. O sea, cómo el cinematógrafo, en tanto materialidad, sirve para lograr algo más. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos heurísticos que inventa D.W. Griffith? Esto no está antes de Griffith. Con esto comienza entonces la creación en el cine y es la gran diferencia entre cinematógrafo y cine. Estos elementos, que si bien son heurísticos, a la vez son estéticos, no están en el cinematógrafo de los hermanos Lumière ni de Georges Méliès. ¿Cuáles son los tres elementos de esta heurística del cine? Primero, el fuera de campo. Este elemento se entiende como el no seguir lo que se limita solamente al rectángulo de la pantalla. O sea, yo veo un rectángulo de la pantalla, pero el fuera de campo, o sea, lo que está pasando fuera de la pantalla, también yo debo tenerlo en mi mente para poder comprender lo que allí está pasando. Esto es, lo dice Ángel Fareta, hay cosas ocurriendo fuera del campo visual del espectador, un contexto general dentro del cual se enmarca la narración o acontecimientos que se dejan en suspenso mientras se dirige la secuencia de la mirada a otras, en otro lugar e incluso momento. O sea, el espectador necesita retener información aquí para poder comprender lo que está pasando en la pantalla. Ejemplos de fuera de campo: en la Lonely Villa, que sería una de las obras de D.W. Griffith, se nos muestra a unos ladrones afuera de una casa. Posteriormente se nos muestra dentro de la casa. Nosotros sabemos que hay unos ladrones que quieren entrar. Eso es un fuera de campo muy simple de comprender. Yo estoy viendo el rectángulo, en el rectángulo de la pantalla, la escena de la casa, pero como espectador sé que afuera de la casa hay unos ladrones esperando hacer algo. Me genera el suspenso, ¿sí? Yo ya sé que algo está pasando afuera. Dice Ángel Fareta, se genera así la continuidad de la acción y de la trama de aquello que se relata con situaciones que se extienden más allá del marco de representación. La narración no es solo lo que estoy viendo, sino que también lo que está pasando más allá de lo que se me está representando directamente. El segundo elemento de esta heurística del cine es el principio de simetría, nombre que también tiene un libro de Ángel Fareta. ¿Qué es lo que aquí corresponde el principio de simetría? Dice Ángel Fareta, es la repetición de un elemento formal icónico, gráfico, dialogístico. Aquí yo agrego que es un elemento de la diégesis, tal como una frase, un lugar, un objeto. Y Ángel Fareta nos dice que este elemento, al aparecer por segunda vez o tercera vez, se torna diferente sin perder de todas formas su condición anterior. El principio de simetría se desarrolla a través de tres elementos que voy a continuación desarrollar, pero hay que comprender en el fondo que si un elemento de la obra, tomemos la diégesis completa, ¿cierto? Personajes, lugares, objetos, elementos gráficos, visuales, etcétera, etcétera, se repite mucho, incluso un diálogo, se va cargando de sentido a partir de lo que se nos está mostrando. Y yo como espectador voy reteniendo ese sentido hasta que en algún momento va a cambiar. En algún momento ese objeto que solamente era un collar en Titanic cobra otro sentido en el final de la película cuando Rose lo devuelve al mar. Ahí tenemos un principio de simetría, pero ese objeto yo solo lo puedo comprender en el final de la obra, cuando ya se me ha mostrado reiteradas veces.
deja de ser solamente un collar, así como en la vida nuestra una fotografía no es solo una fotografía, una reliquia familiar no es solamente un objeto, no es solo un anillo, ¿ok? El cine puede elaborar esto empíricamente, o sea, podríamos ponerlo aquí, esto, tomar aquí el concepto del cine en esta parte como un manual. No basta, ¿cierto?, para hacer cine con un manual. El cine no es escena, no es tomas. El cine no son las tomas que este plano lo copia de una parte o este plano lo copia de otra. No, 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 el cine no es eso. Tiene que ver más con el sentido de las cosas o los elementos que lo conforman. Eso sería entonces el principio de simetría, esta forma de repetición de elementos que van cambiando el sentido de estos propios elementos sin que dejen de serlo, ¿ah? Porque el collar del final de Titanic no deja de ser un collar, siempre es un collar. Y el último elemento que destaca Ángel Fareta dentro de su tríada heurística es el eje vertical. Si nosotros tomamos una cruz, vamos a ver que hay un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal para Ángel Fareta y la tradición que él toma, él nunca habla de yo inventé esto, a mí se me ocurrió tal cosa, él siempre habla de un nosotros, porque él comenta siempre, yo no pienso solo, yo pienso con toda la gente que ha pensado conmigo. No hay un yo neoliberal, yo inventé tal cosa, a mí se me ocurrió, soy un genio. No, no, no. Yo estoy hablando por lo que propone Ángel Fareta, porque es su libro el que lo dice, ¿ok? Pero él jamás en ningún momento dice que lo piensa solo. El eje vertical, según la comprensión que nos expone Ángel Fareta entonces, habla de una dimensión trascendental, espiritual, mientras el horizontal nos habla de una dimensión material, humana. En la dimensión humana está la pobreza, el trabajo, el dinero, por dar un ejemplo, y en la dimensión trascendental está Dios. O sea, el ser humano tiene que salirse de este plano terrenal y apuntar hacia arriba. Ahí están los temas de la muerte, el amor, la verdad, la justicia, etcétera, etcétera. De cierto modo, el plano horizontal es material y el plano vertical es mucho más abstracto, mucho más inmaterial. La descripción que nos da Ángel Fareta dice, este es el eje de la irrupción o de la reaparición de lo trágico o de lo otro. Recordemos, la mayor otredad, ¿qué mayor otredad que Dios? ¿Qué mayor otredad que el amor? Está en otra parte. Nosotros lo vivimos acá en lo humano, se nos representa de ciertas formas, pero están en una dimensión más allá. Este eje vertical nos muestra algo distinto del tiempo y la narración. Gracias a este eje vertical es que nosotros podemos comprender que una historia narrada en el cine no solamente es la historia que se nos contó de inicio, desarrollo, desenlace, sino que hay una historia mucho más profunda en lo que se nos muestra. La historia de Titanic, si ustedes ven las clases del seminario que hace Ángel Fareta sobre el simbolismo de la nave, vamos a ver que Titanic él logra interpretarla como una representación de la presencia del ser humano como un instrumento casi de la modernidad, arriba de este barco que sería el mundo moderno, y a la vez una presentación de ciertos personajes con rasgos que podemos relacionar con la divinidad. Recomiendo mucho que vean ese seminario, está en YouTube. ¿Qué es lo importante finalmente de esta triada heurística? Lo que nos dice Ángel Fareta aquí en la página 32 de esta maravillosa obra. Dice, con estos elementos, Griffith no se limita a crear el cine, sino que también crea al espectador de cine. En el momento en que uno entiende esta triada, cambia su forma de ver el cine. Eso es lo que yo valoro de Ángel Fareta. Yo he leído muchas teorías de cine, he leído muchos autores, pero pocos pasan más allá de la descripción de películas o la descripción de elementos que se utilizan en una película. En el caso de Ángel Fareta, con esa descripción no solo se queda en la descripción, sino que además me permite a mí como espectador ver de forma distinta las películas que siempre había mirado. Eso para mí es fundamental. El último
elemento que quiero desarrollar es la tríada retórica, que es lo que se desprende a partir del eje de simetría. Esta repetición de elementos. ¿Cómo funciona esta repetición de elementos para llegar a un sentido distinto del mismo elemento? Como ya lo mencioné anteriormente, este principio de simetría está compuesto entonces de tres movimientos o repeticiones que forman una triada consecutiva. No significa que el elemento tenga que aparecer tres veces, ¿cierto? No nos quedemos en lo material ni en lo literal, sino que hay tres movimientos, tres momentos que podemos distinguir de la aparición de este elemento. Esa triada es consecutiva y se articula en un continuum diegético que lo organiza el film, que lo organiza espacial y temporalmente. ¿Cuáles son estos tres elementos? Primero el índice, luego el icono y finalmente el símbolo. ¿Qué es lo que sería el índice? El índice es un objeto tal como lo conocemos nosotros en nuestro mundo. Por ejemplo, sigamos con el caso de Titanic, el collar del Titanic, ¿cierto? El collar que Jack le da a Rose es simplemente un collar también en nuestro mundo. Lo reconocemos como tal. Ah, mira un collar, le regalo un collar, qué bonito. Esa información es reconocible inmediatamente para nosotros y nos llama la atención. Luego ese índice dentro de la película se convierte en un icono. Como definimos icono, es el reconocimiento dentro del estatus propio en el determinado contexto diegético en que se está mostrando. Ese collar, al avanzar la película, ya no solo es un collar, es el collar que Jack le dio a Rose, cargado del amor, de las dificultades que ellos han tenido para amarse, de la imposibilidad de estar juntos. O sea, ese collar particular ya no es cualquier collar de nuestro mundo. Es un collar que solo existe en esa película, ese collar. Ese objeto entonces es específico en la narración en la que estamos observando. No es comparable con un objeto fuera de esa narración ya, desde este segundo movimiento en el cual el índice pasó a ser un icono. Finalmente, el tercer movimiento y final al que debiera aspirar el objeto es el del símbolo. Este símbolo cobra sentido en la medida que el espectador tiene información, conocimiento, sabiduría que le permiten completar lo que ese objeto inicialmente era y lo que ahora quiere decir. Ese sentido une entonces lo que está en la pantalla con lo que está en el fuera de campo de la película que estamos viendo, o sea, con nosotros. Al final del Titanic, cuando Rose anciana se para en el borde de esta baranda y suelta este objeto para devolverlo al mar, ya ese objeto está tan cargado de sentido por los movimientos retóricos del eje de simetría que podemos decir, por ejemplo, que es el olvido, ese collar. Ese collar ya no es un collar, es el pasado, con todo lo que ello implica en la película. Ese collar es Jack. Ese collar es el desamor. Ese collar es su vida, de vuelta al mar, a la totalidad del mar, que a la vez en esa película también el mar termina siendo un símbolo. Estamos hablando de una obra maestra, ¿eh? No estamos hablando de cualquier película. Titulé este video con el número 1 porque mi pretensión es continuar desarrollando las ideas del pensamiento de Ángel Fareta. Acá en Chile en general no veo a nadie que lo comente. A mí me parece fundamental saber de él y conversar sobre él. Así que más adelante voy a seguir desarrollando sobre todo las ideas del concepto del cine. Porque creo que no hay que caer en la repetición de lo que Ángel Fareta dice en videos y videos y videos y videos, que están súper interesantes, pero
creo que hay que intentar también para personas que están recién conociendo su pensamiento, comprender a qué se refiere, el cómo se llega a ciertas sentencias, porque las conclusiones a las que él llega no son simplemente porque se le ocurren, hay todo un camino que él ha seguido de pensamiento para llegar a esto. Yo, por ejemplo, ahora no voy a tratar por razones de tiempo y de elección personal el tema del símbolo como tal y la diferencia que tiene con la alegoría. No voy a tratar el tema de la autoconciencia y un sinfín de conceptos más que él desarrolla y que son fundamentales de comprender. La idea de lo trágico que él también desarrolla y obviamente un pensamiento que se expande hacia la filosofía, la historia, la teología, etcétera, etcétera. Así que espero sus comentarios, sus preguntas respecto de lo que Ángel Fareta propone. Un saludo al maestro también, que lo pueden seguir en Instagram, tiene su canal de YouTube, Facebook también. Un saludo a él porque es muy interesado en las cosas que uno puede comentar y muy agradecido a la vez de lo que uno hace, que a mí me genera un poco de pudor, eh, que él me pueda agradecer a mí a través de Instagram, por ejemplo, el que yo haya hecho un posteo de su obra, porque en realidad el agradecimiento es personal hacia su persona. Él no sabe lo que ha hecho por quienes lo hemos leído. Así que eso, les dejo un gran saludo a todos, a todas, a quienes vean esto y nos vemos en la próxima emisión de Contra Literatura. Adiós.